Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Logan y yo soy el ciudadano abogado. Y conforme lo hemos venido haciendo constantemente, hoy nos toca hablar de uno de los temas que nos han solicitado en la red, específicamente nuestros amigos del grupo Codex, que son la Corporación de Defensa Ciudadana, y nuestros amigos de No Más, que es un grupo de académicos que está iniciando unos tipos de acciones contra unas acciones judiciales, ya para poder lograr que las personas recuperen sus fondos y para poder lograr que recuperen parte de las pérdidas que han obtenido en rentabilidad en los fondos de inversiones. Y nos pidieron específicamente, me dijeron, Rodrigo, ¿por qué no haces un video, por favor, donde le expliques a la gente en términos simples, o una serie de videos, qué son las AFP, cómo funcionan y cuáles son, evidente, las actuales fallas operativas del sistema que redundan principalmente en la rentabilidad? Entonces, conforme a eso, nos dimos con el equipo jurídico a la tarea de diseñar una serie de cinco videos en los cuales vamos a tratar los siguientes tópicos, conforme a lo que yo ya había venido haciendo. Tengo el guión de la clase, si ustedes me permiten. Entonces, vamos a hacer van a consistir en cinco videos. Este curso, que yo le llamo curso, al final del día ustedes le pueden llamar seminario, webinar. Lo importante es que vamos a traspasar la información de estos más de 10 años que nos hemos dedicado a fiscalizar el mundo de la AFP, tratando de explicarle a la gente qué son, para qué sirven y cuáles son sus derechos, pero con ley en mano. Entonces, en la primera clase nosotros vamos a explicar lo que es la AFP, ¿ya? ¿Qué son, cómo nacieron y cómo operan? ¿Y cuáles son las mayores fallas del sistema? ¿Y esto? Operativamente, que redundan en temas de rentabilidad y en temas de recupero de los fondos de todos los afiliados. Porque siempre hablo de palabras chilenos, pero también hay extranjeros que tienen sus fondos en este sistema. En la segunda, en la segunda clase vamos a ver cómo se calcula la rentabilidad de los fondos, que eso es súper importante, cómo se calcula ese numerito que le dicen a ustedes, la AFP. Yo les voy a enseñar a calcularlo. Disculpen, vamos a cerrar un poquito acá los controles flotantes. En el número 3 vamos a ver qué es la pensión de vejez y cómo se calcula. ¿Listo? En la 4 vamos a ver la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia y cómo se calcula. Yo les voy a explicar en este momento por qué hablo de esas dos pensiones. Y en el quinto vamos a ver de qué responden las AFP por la administración de estos fondos. ¿Listo? Ahora, pasemos mano a la obra. Recuerden, este es un video que está diseñado para el ciudadano a pie. Aquí no vamos a hablar de tecnicismo, no obstante, no vamos a dejar pasar elementos que son súper importantes dentro de la legislación. ¿Y por qué? Porque la idea es que lo podamos entender en lo más simple posible. ¿Listo? Dado lo que nos pidieron nuestros amigos de Codex, de la Corporación de Defensa Ciudadana y de No Más, ¿vale? Entonces partamos. Para poder entender el concepto de las AFP, muchachos, lo primero que tenemos que entender es que AFP significa Administradora de Fondos de Pensión. ¿Listo? Pero previo a que hablemos de la historia, de qué se trata, yo quiero que ustedes se metan en la cabeza que hay tres conceptos que generalmente los que saben de AFP los utilizan de manera mezclada y llevan a desinformación a la gente. Y esa desinformación lleva a que realmente no logren entender el sistema y menos que logren entender cuál es la debida protección de sus derechos. El primero, el concepto de utilidad. La utilidad consiste en la diferencia que hay entre los ingresos y los egresos de una actividad determinada. O sea, gané 100, gasté 50, mi utilidad es de 50. ¿Listo? Es una foto. Una foto en el momento determinado. Esa es la utilidad. ¿Listo? Hay otro concepto que se usa mucho, que es el concepto de retorno. El concepto de retorno de la inversión es una ratio, acá yo lo explico una ratio, pero entiéndame que es una relación entre dos elementos, ¿ya? Que calcula el beneficio obtenido por una inversión, menos los costos. O sea, si yo tengo una inversión de 100, inversión, no lo que yo gané, si yo invierto 100, ¿listo? Y obtengo producto de esa inversión, por ejemplo, de 100 obtengo 10 pesos más, 10 pesos más, yo estoy obteniendo una utilidad del 10% por sobre mi capital, ¿cierto? Pero si a eso yo le resto lo que me costó ganarme esos 10 pesos, yo obtengo el concepto de retorno. ¿Listo? Todos los retornos juntitos y mirados en el tiempo, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, hablan del concepto de rentabilidad. Por eso usted no se deje engañar, no se deje engañar. Cuando alguien le dice que ha obtenido mucha utilidad, ¿listo? Usted pregúntele cuánto ha obtenido en retornos en el tiempo intermedio
y recién después deje que le calculen la rentabilidad. Porque si a usted le calculan la rentabilidad y le puede decir, ¿sabe qué? Yo obtenía una rentabilidad maravillosa, maravillosa, maravillosa. Pero si usted mira esa rentabilidad, puede haberla obtenido en los 2 últimos meses o 3 últimos meses y de los 8 meses para atrás, ya, o los 9 meses para atrás para el año, obtuvo pérdida, 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 pérdida. Y eso, esas pérdidas pueden haber devenido de una mala administración de los fondos, o de una errada administración de los fondos, o de una negligente administración de los fondos. Por tanto, acá lo que nos tenemos que centrar no es en la rentabilidad, lo que nosotros tenemos que centrarnos es en el retorno de la inversión. ¿Listo? Vamos. Los antecedentes. A ver, en el ciclo de la vida de cualquier órgano vivo, ¿ya? Está que nace, crece y muere, ¿cierto? Listo. Dentro de eso nosotros también podemos mirar el trabajo como aquella actividad que permite a los trabajadores llevar el sustento a sus hogares, el sustento, el pan a su mesa, ¿cierto? Pero también el trabajo es una actividad que permite dignificar a las personas, permite su autorrealización material y espiritual posible, precisamente porque es la actividad que les permite a las personas poder establecer un vínculo con el Estado a través de la generación de valor. Recuerden que el trabajo al final del día se mide en horas, y las horas que son parte de la vida de ese trabajador o trabajadora que invirtió generando valor para la empresa y para el Estado. De ahí lo importante de regularlo correctamente, protegerlo, por cierto, y entregarle al trabajo, no al trabajador, al trabajo, entregarle una debida protección, ¿ya? Y una debida retribución, ese sueldo que tanto, y la remuneración. Sueldo no es lo mismo que remuneración, ya lo vimos en otro curso. Ahora bien, dentro de la vida de un trabajador se pueden dar distintas situaciones que no solamente tienen que ver con el concepto de la productividad. Recuerden, la productividad está medida por las unidades de producción que genera de bienes o servicios en un espacio de tiempo. Por tanto, mientras más unidades usted genere de zapatos, de servicio, en una menor unidad de tiempo, más productivo usted es. ¿Listo? Desde el punto de vista de la economía. Pero en la vida también se dan situaciones que son anexas a este movimiento productivo dentro del trabajador. El trabajador o trabajadora se puede casar, el trabajador se puede enfermar, el trabajador puede quedar inválido, el trabajador puede fallecer, el trabajador puede quedar cesante. La cesantía, al igual que la muerte es parte de la vida, la cesantía también es parte del ciclo laboral. El trabajador puede casarse, puede tener hijos, puede querer salir de vacaciones, puede pedir permiso. Todos esos elementos son parte de lo que el Estado está obligado a proteger a su gente, y no lo digo yo, lo dice el artículo 1 de la Constitución Política de la República, ¿ya? Que el Estado está al servicio de la persona humana y por tanto su obligación es satisfacer y crear las condiciones para lograr la mayor realización de las personas en su ámbito material y espiritual posible con miras al bien común. O sea, así de claro, es una poesía, pero hay que hacerlo carne, hay que llevarlo abajo. Ahora bien, todo ese conjunto de protección se llama seguridad social, ¿de acuerdo? Ahora bien, los elementos de la seguridad social, como ya lo vimos, son proteger no solamente al trabajo, sino que también a todas estas situaciones perimetrales, de tal manera de que las personas tengan una debida protección cuando están trabajando y cuando están afuera. Precisamente porque, caso contrario, el Estado miraría a sus trabajadores, los miraría solamente como un factor de producción. Entonces solamente nos vamos a preocupar de regular la jornada, el trabajo, la remuneración, mientras estén trabajando. Pero cuando ya no estén trabajando o estén con licencia, o falten, o tengan permiso, o tengan bebé, todo eso al Estado no le importa, entonces lo dejamos a la regulación de las partes. Y ahí tenemos un gran problema porque ahí generamos un desincentivo a que las mamás tengan hijos, generamos un desincentivo a que las personas digan estoy enfermo y pidan licencia y se queden en la casa porque la gente no va a querer quedarse en la casa, porque no le van a pagar su sueldo, o porque puede perder su pega. ¿Listo? Ya. Todos esos elementos son elementos de la seguridad social. Por eso cuando uno estudia en la universidad estudia Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Pues bien, uno de sus elementos que dice relación con la previsión, fue regulado a través de una figura que se llama las AFP. Hasta antes de 1981, 1979 y 81, esto se regulaba a través de un concepto, se regulaba a través de las cajas. A ver, para que nos entendamos, cada una de las organizaciones, dependiendo de la actividad determinada, los artesanos, los trabajadores bancarios, los ferroviarios, los obreros, se juntaban ellos en una especie de gremios. ¿Y qué es lo que hacían? Se sacaban parte, se juntaban en el gremial, de gremio de trabajo, y se sacaban parte y llegaban a un acuerdo para sacarse parte de la remuneración. Y esos pedacitos que le sacaban, los juntaban en un gran pozo, y ese gran pozo servía para darle beneficios sociales a la gente. Por eso que ustedes van a encontrar muchas veces que hay vías, por ejemplo en Recoleta, que es mi
mi comuna amada, ahí hay muchas villas que eran de los empleados de la caja particular, donde la caja particular construía casas para su gente. Si ustedes van en el cordón de la Ruta de los Poetas, que va desde Llolleo hasta Algarrobo, van a encontrar que todo eso van a encontrar que había centros de vacaciones de las cajas. ¿Listo? Ya. ¿Qué pasó? Que en el año 81 se creó un nuevo sistema que es la administradora de fondo de pensión. Se sacó esa parte de la administración desde el fondo privado, desde los fondos privados, de los gremios, hace un sistema público. ¿Ya? Un sistema público que es la administradora de fondos de pensión. Y se dijo, mire, ahora vamos a hacer un sistema. Ojo, le estoy sacando todo el sustrato político acá y solamente me estoy centrando en lo que dice relación con la ley, para qué sirve, para qué fue creada. ¿Listo? Después vamos a ver la falla y nos vamos a dar cuenta de que esta institución, que partió siendo una institución creada, estructurada, bajo una idea, ha sido mutada de tal manera de que hoy día no sabemos qué es, pero sí sabemos a quiénes beneficia y a quiénes no beneficia, que eso es lo que yo quiero explicar ahora. Bueno, y se creó este sistema de la AFP donde se evitó que se pudieran cobrar estas cotizaciones diferentes a través del sistema de seguro social, y se generó y se centralizó al Estado. ¿Listo? Y se dice que, y parte de la base de que alguien tenía que administrar estos sistemas de previsión. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque precisamente el artículo 1 de la Constitución establece que las personas nacen libres, igual en dignidad y derecho, y que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. ¿Se acuerdan? Yo se lo había comentado. Y que además el artículo 19, número 18, recuerden que el artículo 19 es el que establece un decálogo de 26 derechos que tienen los residentes en este país, que son el derecho a la vida, integridad, libertad de culto, el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a la dignidad, el derecho a la honra y a la dignidad, el derecho a la libertad de información, a la libertad de reunión, el derecho a la... Y ahí vamos a hacer un video específicamente donde los vamos a explicar uno por uno. Pero uno de los mayores es el artículo 18, el 19, número 18, que es el que establece el derecho a la seguridad social, que es lo que le acabo de explicar respecto a este derecho. Recuerden, cuando existe un derecho existe una obligación. Así juega, ¿ah? Es bilateral. Entonces, el derecho lo tengo yo, la obligación la tiene el Estado. ¿Listo? Aquí es el juego. Entonces acá la Constitución, que es el marco sobre el cual te tiene que mover el Estado, pues yo digo que la Constitución es el escudo, es el escudo. No estoy diciendo esta Constitución, para que quede claro, para que después no me digan, no, es que este caballero lo que está proponiendo es que no se cambie la Constitución. No, señores, yo lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una Constitución, sea esta o sea, pero hay que tener una Constitución. ¿Listo? Y ahí en el 19, número 18, se establece el derecho a la seguridad social. Dice que esta se va a regular por una ley de quórum calificado, y la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso a todos los habitantes al goce de las prestaciones básicas uniformes y que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Y la ley establecerá cotización obligatoria. Bueno, acá habla de instituciones públicas o privadas, en circunstancias de que hoy día solamente existe una institución privada, la AFP. Pública, lamentablemente, todavía no hemos abierto eso. Existía el INP, que en el primer gobierno del presidente Piñera se separó entre el ISL y el ISP, el Instituto de Seguridad Laboral y el Instituto de Seguridad Previsional. ¿Listo? Pero nosotros no nos podemos migrar para allá, tenemos que seguir los que estamos en AFP, tenemos que seguir en AFP. ¿Ok? Vamos, entonces ya entendimos por qué se crearon las AFP, qué es lo que quiso hacer y cómo sacó ese dinero que eran administrados por las cajas, lo sacó y lo tiró para acá y lo centralizó a través del sistema de AFP. Pero veamos qué es lo que son las AFP. A ver, en circunstancias, ¿qué es lo que administran? Las AFP administran unos fondos para cubrir 3 pensiones. ¿Y por qué la hago así? Porque la mayoría de los chilenos creen que solamente son las pensiones de vejez para los abuelitos y los jubilados. Y no es así. Sino que cubre las pensiones de vejez para los abuelitos, cubre las pensiones de invalidez, porque las personas que tienen invalidez por efectos laborales que no provienen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se pueden jubilar, ya sea por aflicciones físicas o psíquicas. O sea, acá hay personas, todos los chilenos que tienen problemas psicológicos debidamente certificados por medio, pueden acceder a la pensión de invalidez parcial, o sea, podría tener un sueldo por pensión más un sueldo por trabajo. Listo, todos los chilenos, eso no se lo dice nadie, pero lo administran acá. Y la tercera pensión es la pensión de sobrevivencia, que es aquella que le llega a los causantes, los herederos del causante. ¿Listo? Es que no se llaman herederos, sino que se llaman asignatarios. ¿Ya? Que son los asignatarios, que son la cónyuge, que son los hijos menores de 34, en el caso que estuvieran estudiando, y que son además la persona que sin ser cónyuge
demuestre que haya vivido a expensas del causante, en este caso del fallecido, y que tenga un hijo en común. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en una clase específica, porque ahí también ponen un montón de trabas para que no puedan retirar la plata. Y ustedes supieran la cantidad, son 176.000 millones de pesos, según el último informe de la Superintendencia de Menciones, los que están ahí aposados y que nadie los ha retirado, que pertenecen a fallecidos. Bueno, como le iba diciendo, entonces, ¿cuáles son los elementos que tratan de resguardar esta seguridad social que hablábamos? Entonces, uno son las pensiones de vejez, invalidez, muerte y sobrevivencia, que antes era del antiguo sistema, del de las cajas, ¿se acuerdan? Caja de empleados particulares, caja de empleados bancarios, y pasaron al sistema de la AFP, la administradora de fondos de pensión. Y eso lo regula el decreto ley 3.500 con el IPS, el Instituto de Previsión Social, que eran las antiguas cajas. Las personas que en el año 81 no se quisieron cambiar a la AFP, o el antiguo INP que le llamaban. Ahí está. Y la AFP. Las enfermedades comunes, o sea, cuando alguien tiene una enfermedad, las licencias médicas que le llaman, se regulan por el DFL1 de 2005 y el DFL, o el Decreto con Fuerza Ley 4478, y son administradas por FONASA y por ISAPRES. FONASA, sistema público, ISAPRES, sistema privado. ¿Ve? Ahí se cumple el artículo 19, número 18, cuando dice que tiene que haber una institución pública y privada. Aquí está, en el salud. Los riesgos profesionales se regulan a través de la ley 16.744 del año 67 del presidente Frey. ¿Ya? Y ahí se regula por el ISL, que es el Instituto de Seguridad Laboral, y por las mutuales. ¿Se ha fijado cuando alguien tiene un accidente que le dicen, oh, fui a la mutual, fui al hospital del trabajador, ya, es por esto, por esta ley. Accidentes, trabajo y enfermedades profesionales. El seguro de cesantía, tan en boga el día de hoy, el seguro de cesantía que regula este fondo formado por aportes del empleador, del trabajador y del Estado, y que tiene como finalidad proveer de fondos a los trabajadores cuando estos están en cesantía, se regula por la ley 19.728 dictada durante el gobierno del presidente Lagos. Y los beneficios laborales adicionales, como por ejemplo vacaciones, bonos por nacimiento, bonos por natalidad, bonos por matrimonio, se regulan por la ley 18.883, dictada durante el gobierno militar, y que se llaman las cajas de compensación, que las cajas de compensación no son las mismas que las cajas que yo les había hablado del sistema anterior de previsión. Estas cajas de compensación fueron creadas precisamente cuando le quitaron atribuciones a las antiguas cajas para que la gente se cambiara completamente a un sistema estatal, uno regulado por las cajas y el otro regulado por la AFP. ¿Listo? Bueno, vamos al año 1980. 1980 se crea, a través del decreto ley 3.500, artículo 1, se crea este sistema de previsiones de vejez, invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual. Esto es súper importante acá, porque acá el sistema lo que cambia es del sistema solidario, del sistema del seguro social, antiguamente, en que todos ponían una parte de dinero con vía a repartirlo cuando ya estuvieran viejitos, porque pensaban en el sistema de vejez, eso es lo que voy, o en las pensiones cuando uno estaba inválido, o estaba en estado de invalidez, o las pensiones de sobrevivencia, se regulaban de manera social. En cambio acá se establece un sistema de capitalización individual que es más nominal que real, porque al final del día, cuando toman el tema de la rentabilidad te la toman por el cúmulo del fondo, y el cúmulo del fondo es por esencia colectivo. Pero bueno, eso es, lo digo yo, pero no quiero cejar a nadie. Sigamos. Entonces se crea y la idea es poder regular las pensiones de vejez, las pensiones de invalidez total o parcial y las pensiones de sobrevivencia. Vamos a ver, ahora nos vamos a centrar en el uno, vamos a centrar en el foco. Cada clase vamos a ver cómo se calcula, ¿listo? Ahora bien, la AFP no solo invierte lo que proviene de mis fondos, de este 10%. ¿Cómo se forma este capital? Recuerden, ustedes cuando le hacen el descuento de las imposiciones, le hacen el descuento de las imposiciones, el 7% para salud, lo básico, lo básico. El 10% de AFP. Ojo, alguien me podrá preguntar, bueno, si es el 10%, entonces, ¿por qué a mí me aparece que cuando yo miro Previred, o bueno, cualquiera de estas páginas me dice que, por ejemplo, Cuprum cobra el 11.44? Porque le cobran el 10% que es obligatorio, más la comisión. No todas las AFP cobran la misma comisión. Hay AFP que son más caras, que te cobran el 1.44, 1.47, y otras que son más baratas que cobran el 0.69, el más barato. Por tanto, 10 más el 0.69 da 10.69. ¿Listo? Obviamente no voy a decir los nombres porque de verdad no es mi interés el ser vendedor de ninguna AFP. ¿Ya? O sea, para que no se, porque yo quiero centrar en que usted conozca la AFP y no que crea que yo lo estoy derivando hacia un lugar determinado. Pero sí les puedo decir, muchachos y muchachas, que si ustedes quieren seguir ese sistema, yo les pido que vayan a previred.com, ¿cierto? ¿Y por qué Previred? No es porque yo trabaje en Previred, es porque lo encuentro que es el más rápido, cuando yo tengo que
Indicadores provisionales, porque obviamente lo más rápido sería ir a la superintendencia de pensiones. Pero aquí ustedes ven, ¿se acuerdan que yo les acabo de hablar que lo básico es el 10%, ¿cierto? Ya, pues acá tiene Capital, cobra el 1,44, Cuprum el 1,44, Habitat el 1,27, Plan Vital el 1,16, Provía el 1,45, Modelo el 0,77 y la 1, FP1 cobra el 0,69. Al principio alguien podrá decir, oye Rodrigo, entonces tú nos estás diciendo de que nos tenemos que ir a la FP más barata. No necesariamente, porque la FP más barata aquí ha demostrado que no es la más rentable a la hora de invertir los fondos. Por tanto, es la más barata en comisión, pero no es la más barata pero no es la mejor en rentabilidad. Lo vamos a ver. Insisto, yo acá estoy mostrando lo que dice la ley. Sigamos. Entonces, además de ese 10%, ¿qué otros fondos? Porque mucha gente piensa, o los que nos hacen pensar, es que solamente se forma de este fondo del 10%, y eso no es efectivo. Porque además del 10% tiene un porcentaje del fondo de reserva de pensiones. Señores, esto es súper importante, señoras y señores. Hay un fondo de pensiones que está formado en el artículo 4 de la ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal, y que establece que parte de los excedentes del cobre, Chile los invierte en el exterior, y otros ingresos, no solamente los excedentes del cobre, los invierte en el exterior para poder generar un fondo, y ese fondo da rentabilidad, y esa rentabilidad, ya sea lo invierten, por ejemplo, generalmente se le presta esa plata, se le presta a Estados Unidos. ¿Ah? A Estados Unidos se compran bonos soberanos. Y esa plata luego, la rentabilidad de esos fondos vuelve acá y nos sirve para poder aumentar, obtener un fondo de reserva de pensiones para mejorar las pensiones de los chilenos. Pensiones de vejez, pensiones de invalidez, total o parcial, pensiones de sobrevivencia. ¿Listo? Ojo ahí, porque el artículo 7 de esa ley establece, esa ley es de septiembre del 2016, bien digo, y esa ley, del 2006, perdón, 2006, septiembre del 2006, y esa ley en el artículo 7 dice que ese fondo estará vigente 15 años. Después de los 15 años, si es que no se hubiese ocupado en su totalidad, va a pasar a ser parte del Fondo de Estabilización Social. Eso se cumple en septiembre del 2021, próximo año. Si no la hemos ocupado en mejorar las pensiones de los chilenos, esa plata va a pasar al Fondo de Estabilización. Si pasa al Fondo de Estabilización, esa plata el Estado la va a poder gastar en lo que quiera, no en pensiones, o no necesariamente en pensiones. Ojo ahí, ojo ahí. Y tercero, hay transferencias del Estado para pagar los beneficios de los asegurados a pensiones de invalidez. El Estado, para que ustedes sepan, pone mucha plata a la AFP para pagar, para asegurar que puedan pagar la, las pensiones de invalidez total o parcial. Mucha plata. Precisamente porque el Estado no quiere que eso quede en indefensión. Pero ¿qué es lo que hacen? Muchas AFP, lo que hacen es retardar, ponen tantas trabas al afiliado para que pueda pensionarse, de hecho le exigen dos dictámenes de la COMPIM, de la Comisión de Prevención Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIM, que tiene que apelarse luego a la superintendencia de pensiones, que se demora tanto que mucha gente se aburre, pero ¿cuál es el tema? Que esa plata de esa pensión, por el solo hecho de que ya la haya solicitado el afiliado, ¡pum!, el Estado le mete esa plata a la AFP y le dice la tiene ahí para cuando salga la pensión. Si esa pensión se demora 18 meses, significa que ya son 18 meses que esa plata la tiene la AFP y no el afiliado. ¿Listo? Ojo ahí. Y eso yo se lo pregunté a la superintendencia y por tanto lo voy a subir en su momento para que ustedes puedan ver cuál es la respuesta. ¿Listo? Entonces son esos tres elementos los que forman este fondo. Ahora, ¿cómo cómo se fiscaliza que la AFP cumpla los límites de la inversión por tipo de activo de emisión? Mire, acá hay una serie de elementos que generan distorsiones. Distorsiones porque usted puede estar o no estar de acuerdo en la AFP, puede estar o no estar de acuerdo en cómo se estructuraron, pero lo que usted nunca me va a poder decir es que no entiende qué es lo que son las, o sea, perdón, lo que nunca me va a poder decir es que realmente no concibe que las AFP tienen su plata, porque es su plata, no es de la AFP, es suya. ¿Listo? Y las AFP fueron creadas con una finalidad, ¿cierto? Y esa finalidad, a lo mejor algunas la cumplieron, ¿sí? Pero le han hecho tanto recorte a nivel legislativo que hoy día de verdad son una institución que es como un palo, que le han hecho tantos cortes que hoy día no se logra mantener en pie. De verdad, está complicado. Pero sí yo le puedo decir que esto es como un embudo, donde la plata de todos los chilenos va hacia un carril determinado. El tema es que no está permeando, a mi juicio, hacia donde debería, sino que se está diluyendo. ¿Listo? Y lo vamos a explicar. Ahora, ¿qué hacen con los fondos? Recuerden, lo que hacen los fondos, con estos fondos que expliqué acá, la AFP lo invierte en el mercado nacional e internacional, compra activo y vende activo. Y ese con compra activo y vende activo significa que con esa plata, que es mi activo, los activos de la AFP, yo compro otros activos, compro divisas, compro acciones, compro bonos, compro de eventos, me meto en fondos mutuos,
compro bonos soberanos de otros países. Y luego los vendo y ahí saco una ganancia en esa venta. ¿Listo? Esa ganancia después yo tengo que descontarla del costo que tengo y obtengo el retorno. Y todos esos retornos sumados en el tiempo me dan una rentabilidad. ¿Listo? Ahora, con nuestro dinero salen a los mercados nacionales e internacionales y compran y venden activos financieros, ¿ya? Pero en esa operación tienen alguna regulación especial, porque eso siempre me lo preguntan. Sí, la Superintendencia de Pensiones, en calidad de representante del Estado de Chile, es la encargada de controlar y fiscalizar el actual de la AFP para que no haya riesgo o haya el mínimo riesgo tanto en el emisor como en los títulos que quiere comprar. Porque claro, alguien puede decir, oye, pero es súper rentable, no sé, comprar las acciones de un portafolio de narcotraficante o un portafolio de terrorista. ¿Van a dar mucha plata? Sí, efectivamente. Recuerden, los financieros piensan de esta manera: a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, para ellos la palabra riesgo no los asusta. Los financieros, la palabra riesgo es vamos al apetito al riesgo, porque detrás del riesgo hay mayor retorno. Y ahí es complicado, porque cuando las platas no son de ellos, si lo hacen de manera descuidada, ellos pierden, pero más perdemos nosotros. Claro, más pierden si está regulado como corretaje de valores, ¿listo? Porque ellos son hombres y mujeres muy serias, que tienen unas garantías y que también tienen responsabilidad por las pérdidas de manera poco diligente. En este caso, la AFP no las tiene, porque le hicieron una modificación legal donde ellas no responden de las pérdidas. ¿Listo? Ahora bien, la respuesta es que, pero aquí el sistema contiene fallas generadas por la excesiva reglamentación asincrónica, que lleva a que los órganos fiscalizadores han permitido, o sea, el órgano fiscalizador ha permitido, o al menos no controla eh, a cabalidad, esta forma en que, recuerden, las AFP lo que hacen es, salen a comprar con este fondo, con la plata del 10%, más la plata del fondo de reserva, más la plata que el Estado entrega por los beneficios, salen a comprar activos financieros. Los compran y los venden, los compran y los venden, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Listo? Ya, pero acá hay problema. Uno de los problemas es que, recuerden, nosotros dijimos que era fondo de capitalización individual. Entonces, como los fondos de capitalización individual, significa que el fondo que yo elijo, ¿ya? Se hace con mi 10% más todo esto que yo les acabo de mostrar, pero principalmente es con mi 10%. El tema es que mi 10% se hace con el dinero que mi empleador me ha descontado de la remuneración, ¿ya? De mi remuneración, y que tiene que tiene que pagar las imposiciones. Pero ¿qué pasa cuando el empleador no paga las imposiciones? ¿Qué es lo que toma la AFP? ¿Qué es lo que la AFP sale a invertir si no tiene mi 10%? Pero ahí el decreto ley 3.500 establece un artículo específico que es obligación de las AFP seguir hasta el final a los empleadores, no a los empleadores, acciones judiciales desde inicio hasta fin, no solamente interponer la demanda, no solamente tener el papel, tienen que iniciar de principio a fin, de tal manera de evitar que los trabajadores tengamos lagunas. ¿Por qué? Porque si tienen lagunas, ¿qué rentabilidad? Recuerde, la rentabilidad de cero es cero. Si usted tiene cero fondos, 0,10%, su rentabilidad es cero. ¿Por qué? Porque la AFP no puede invertir, pues, no puede invertir la plata. Segundo, la AFP no separa las operaciones mismas de sus patrimonios, aun cuando la ley lo establece que tienen que separar patrimonialmente, la AFP no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hace? No colaciona lo que son las platas. Recuerden, la AFP en sí es una empresa. Es una empresa, la administradora de fondos de pensión, que administra los fondos de nosotros, pero esa empresa también tiene lucas. Esa comisión que le hablamos es el precio y ellos van generando su propia plata. Esa plata de la AFP como empresa debería separarla de los fondos que administra, pero no es así. Contablemente no lo hacen estructuralmente para la presentación a la super, pero en lo real no lo hacen y la super también lo sabe. ¿Por qué? Porque ellos invierten en los mismos activos donde invierten los fondos. Y eso es súper complicado, ¿sabe por qué? Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo soy administrador de edificio, disculpe los administradores de edificio, y piense que yo voy a comprar elementos de seguridad hoy día, voy a ir a comprar amonio cuaternario. Si yo fuera como Rodrigo Logan, administrador, y voy a comprar el amonio cuaternario, a mí, como persona natural, me lo cobrarían a 2,5 lucas, 2.500 pesos el tarro, ¿cierto? Un tarro de litro y medio, ¿sí? O ya, 1.500 el tarro de 3 litros, creo que. Sí, no importa, whatever, lo que sea. Pensemos que es de 2 litros, pensemos de 2 litros. 2 litros 1.500. Porque yo voy a comprar ¿cuánto? Uno, dos, tres, no tengo más.
Pero si yo voy con la planta de mi administración de edificio, donde yo, en promedio, un administrador tiende a administrar entre 10 y 12 millones de pesos, ahí hay algunas otras comunidades que administran 50 hasta 100 millones de pesos, si yo voy con ese poder comprador a comprarle a uno de estos proveedores de estos servicios, yo lo más seguro es que le pueda sacar que ese tarro de abono cuaternal no me lo va a vender a 1.500, porque me aprovecho de la economía de escala y la economía de ámbito. ¿Y qué le digo? Le digo, te lo compro a 800 pesos, pero te lo compro en masa. Es decir, yo me ahorré en esa compra, utilizando mi poder comprar 700 pesos. Bueno, eso es lo mismo que sale a hacer la AFP cuando sale con los fondos de todos nosotros a negociar, pero invierte sus platas propias en hacer ese tipo de negocio. Eso es una falla, y esa falla hay que tomarla en consideración. 3. No se fiscaliza correctamente el actor administrativo de las empresas de apoyo al giro de la AFP. Porque recuerde que las AFP también tienen empresas de apoyo al giro externas con las cuales se ayudan a administrar, sobre todo cuando hacen inversión en el mercado extranjero. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos contratan empresas que conocen el mercado norteamericano, o el mercado europeo, o el mercado chino, y los contratan. Pero esas empresas no trabajan gratis, pues aquí no es nada gratis. Y esa comisión que le cobran a usted afuera, la AFP, se la cobran a usted, el afiliado, se la cobran dentro y se la descuentan de su fondo, y esas se llaman las comisiones fantasma, ¿ya? Que generalmente las comisiones que se cobran en el exterior es el 1% del fondo invertido, y ese 1% se lo descuentan a usted. Y ¿qué es lo que yo digo? Si yo no tengo problema en que eso sea, porque si las reglas del negocio son así, bueno, así serán. Pero lo que yo tengo, pero el gran problema es que siento que eso debería ser transparentado a los afiliados, porque al final del día por todos lados nos dicen que los fondos son nuestros. Si son nuestros, tengo el legítimo derecho a saber qué es lo que estoy pagando, qué me estás descontando. Si ya sé que me estás descontando la comisión general del 1,44, 0,69, lo que sea, pero también quiero que me digas cuándo me vas a descontar la comisión por cambiarme de fondo. ¿Sabían ustedes que los cambios de fondo, más de 2 cambios de fondo en un periodo de 12 meses, tiene un costo? Eso nadie se lo dice. Nadie le dice que si usted se está cambiando de fondo en un periodo de 12 meses, más de 2 veces usted está pagando y se lo están descontando de su fondo. Y además, le están descontando ese fondo de la comisión fantasma. Todo sale de su plata, se lo aseguro. 4. No se fiscaliza correctamente el patrón de riesgo de los activos financieros sobre la base de lo que invierte la AFP. Ahí también hay una comisión de riesgo, donde es creada o integrada por la Superintendencia de Pensiones, pero no entrega información fidedigna respecto a cuál es la valoración de riesgo por tipo de emisor o por tipo de activo. Y eso es súper importante porque al final del día nosotros necesitamos saber si las AFP están corriendo riesgos innecesarios con nuestra plata. De hecho, tanto es así que yo los invito a que ustedes se metan, y lo vamos a hacer acá. Ya. Aquí estamos en esta, se llaman activos alternativos. Miren, es que a mí me encanta este tema, entonces miren, los activos alternativos, no, le vamos a colocar Banco Central. Banco Central. Los activos alternativos son ciertos activos que no estaban autorizados en un principio a invertir las AFP, según el decreto ley 3.500. Y ahora pasó a cibercolado, porque no salió mucho y la gente tampoco lo entendía. Que el Banco Central en noviembre del año pasado les permitió a las AFP aumentar en estos activos alternativos de los fondos de pensión, que son, por cierto, más riesgosos, ojo. Eso es lo que. Entonces permitió, antes, por ejemplo, en el fondo A era un 10%, ahora es 13%. En el fondo B era 8%, ahora es 11%. En el fondo C era 6%, ahora es 9%. En el fondo D, y así. ¿Qué es lo que le están queriendo decir? Le están dando un incentivo a la AFP a que inviertan nuestra plata en activos más riesgosos. Y eso es súper, súper complicado, precisamente porque si eso usted lo hiciera con, suponte que yo soy un corredor de bolsa, si usted lo hace, ni un problema, porque yo como corredor de bolsa tengo una garantía por si me equivoco. Y además, en el caso de que mi actuar sea negligente o extremadamente temerario, yo tengo la obligación de responderle a usted por las pérdidas, no, tanto por las pérdidas que usted ha tenido de rentabilidad como por las ganancias no obtenidas. O sea, son dos formas en que yo respondo. Ninguna de las dos responde el sistema de AFP, aun cuando en un principio sí, lo tenían claramente establecido que respondían por eso. Pero desde 1990 hasta ahora, hasta el año pasado, le han hecho una cantidad de modificaciones, que también las vamos a ver, modificaciones todas, o sea, de verdad, o sea, todas en perjuicio del afiliado. ¿Listo? Vamos, el 5. No se ha ejercido correctamente la labor preventiva al no indicar a la AFP la provisión de inversión en determinados activos nacionales. Bueno, hay una facultad que está al final del decreto de ley 3.500, que también la vamos a ver, que es la que tiene la superintendencia, que le puede decir a la AFP cuándo tiene que tener cuidado con invertir con un activo financiero. ¿Ya? Por ejemplo, disculpen que lo diga acá, porque sé que a riesgo de demanda, pero alguien le puede decir, oiga, ¿sabe usted que la empresa LATAM acaba de tener un problema en Estados Unidos porque los bonos que tiene la compañía
hoy día los tiraron para el mercado de fuera de mercado, o sea, el mercado allá tiene primera línea y over the counter, el de segunda línea. O sea, los degradaron precisamente por los problemas financieros de la compañía. Entonces, evite invertir en esa compañía hoy día. Bueno, para que ustedes lo sepan, el 16% de la compañía LATAM es de la AFP. Complicado. Pero también la AFP te puede decir, ¿sabe qué? Mire, yo invertí sabiendo, pero yo estoy invirtiendo a largo plazo, porque yo creo que cuando esto pase, la acción de LATAM, ¡pum!, va a pegar un rebote, y en ese rebote yo voy a vender arriba, voy a ganar mucha plata porque compré barato. Listo, interesante, buena, a largo plazo, pero tiene que decirlo, no pueden callarlo. Por caso contrario, yo puedo entender que estaban ocupando los fondos de todos los chilenos para poder capitalizar a una empresa a través de la inversión de acciones, y eso es problemático. 6. La estructura de costos de la AFP hacen que tengan ganancias, pero ellos tienen ganancias muy por sobre lo normal, visto que son un monopolio legal en sí como estructura, ¿ya? Y no tienen la obligación de responder por pérdida ni generar en sus costos marginales, al igual que en su ingreso marginal, de ahí la exorbitante utilidad. ¿Qué es lo que trato de decir acá? Ellos tienen clientes cautivos, porque la misma ley establece que las clientes de la AFP son precisamente todos los afiliados que están en el sistema o que se integraron al sistema post-1981. ¿Listo? Y que eso, además, tienen el cliente cautivo que saben que es el 10%, que es el 10% más en la comisión. El costo que tiene la AFP para poder capturar un cliente nuevo es muy bajo, ¿ya? Dado, porque se lo reparte, estoy hablando del sistema AFP, no cada AFP en particular. El sistema AFP es muy bajo porque tienen clientes cautivos. Segundo, porque lo hacen a través del decreto ley 3.500, que es una ley que dice, solo ustedes podrán hacerlo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el artículo 19, número 18, establecía de que debía haber un sistema, pues, o sea, se debe garantizar a las personas el acceso igualitario al sistema público-privado? Bueno, hay un sistema privado, pero no hay un sistema público. No hay esa competencia que pudiéramos decir que eficienta los costos. Entonces, el costo que ellos tienen son costos bajos. Las utilidades que tienen son altas, por lo que yo estoy explicando, porque tienen una comisión asegurada, más el hecho que ellos colacionan sus inversiones propias como empresa con la de los fondos, aprovechándose las economías de escala, y eso les otorga utilidades gigantescas, muy por sobre el índice Gini, y además de eso, tienen ganancias cuando los fondos tienen rentabilidades negativas. Y eso es complicado, por lo menos en la presentación hacia el público. 8. Con el objeto de responder la rentabilidad que se refiere al artículo 37, las administradoras debieron mantener. A ver, acá yo lo quiero explicar cuál es la falla. Cuando nació el sistema de AFP, nació con un fondo de fluctuación de pérdida, perdón, fluctuación de rentabilidad, más un encaje del 5%. Explicado en simple, lo que le decían es, mire, la rentabilidad asegurada que usted tiene que tener es UF, para que su plata no se la vaya comiendo la inflación, o la IPC, ¿cierto? UF más 5 puntos, más 5. O sea, la UF era de 4, usted tenía que haber ganado 9. 4 más 5. Si usted sumaba esos 5 puntos de rentabilidad asegurada, ¿y cómo lo aseguraba? Porque le decían a la FP, ¿usted quiere ser la FP? No hay problema, tiene que colocar una cantidad de lucas acá, encaja, por eso se llama encaje. Encaja para que usted responda si usted tiene la rentabilidad baja por sobre esto. Por tanto, las AFP tenían que estar focalizadas en no perder, porque además en el decreto ley 3.500 original, ellos respondían de las pérdidas, respondían frente al afiliado. ¿Y cómo respondían? Teniendo que meter sus lucas para poder completarle y darle ese 5% garantizado. Amigos míos, amigas y amigos, si ustedes tomaran lo que han trabajado desde 1981 hasta la fecha, poniéndole el UF más 5, la cantidad de plata que tendrían es gigantesca. ¿Sabe quién les quitó ese 5%? Vean cuáles son las modificaciones legales que le hicieron desde 1990 a la fecha. La primera fue quitarle este 5%. La primera. La segunda fue no ser responsable de la AFP. La tercera fue crear los multifondos. Al crear los multifondos pasaste la responsabilidad de las AFP al cliente, porque le dijiste al cliente, imagínese, le dijiste al cliente, ¿cuál quieres tú invertir? En el fondo que tiene mayor volatilidad y por tanto es menos averso al riesgo, que se la donde hasta el 80% se puede invertir en activos financieros de alta volatilidad. Chino mandarín, eso. O quieres invertir en el de menos volatilidad, una rentabilidad fija, o que tiene un 80% de activos de renta fija, como por ejemplo el fondo E. Eso requiere educación financiera.
Eso requiere que la gente entienda lo que es el interés compuesto, lo que es un activo de renta variable, un activo de renta fija, que entienda lo que es un portafolio de inversión, que entienda cómo se hace un balanceo, que entienda cuáles son los activos de cobertura. Si usted no sabe eso, es imposible, imposible que usted elija porque su perfil financiero es indeterminado. Pero acá lo que le estaban diciendo, ¿sabe qué? Ahora ustedes se van a hacer y ustedes van a elegir los fondos. ¿Y sabe qué? Si usted se equivoca es problema suyo porque la AFP no tiene obligación de responder de las pérdidas. Y además, ¿sabe qué? Tampoco tengo la obligación de tener el AUF más 5 para responderle por una rentabilidad garantizada. Saque usted sus conclusiones. Yo no sé. Bueno, como le digo, en el 9 se eliminó la reserva de la fluctuación de rentabilidad. Terrible, terrible. ¿Ya? Por otra parte, ¿y por qué? Porque se estimó en ese tiempo, se estimó que el tener que este encaje, tener este fondo de fluctuación de rentabilidad y este encaje en el 5%, lo que hacía era tener inmovilizadas las platas de las AFP. Y no era bueno. No es bueno tener inmovilizadas las platas de la AFP porque eso genera que las AFP no pueden seguir ganando plata. ¿Ah? Lo cual es discutible, es súper discutible. Entiendo el punto de vista de la AFP, lo entiendo, por cierto que lo valoro, es legítimo, ¿ya? Pero desde el punto de vista de garantizarle a los afiliados, porque al final del día lo que hace la AFP es tomar el dinero que no es de ellos, es de los afiliados. Tomarlo y salir a invertirlo a la alta y a la baja. Quiero dejar súper claro eso, a la alta y a la baja. Recuerden, uno puede invertir cuando los mercados están en alza y ganar plata, o puede invertir cuando el mercado está en baja y también ganar plata. Uno también puede ganar plata cuando el mercado está en baja, se puede. ¿Listo? Y por eso, y esa es la pega de la FB, por eso, es porque ellos saben hacer eso. Entonces, si saben hacer eso, deberían tener, como cualquier persona que administra bienes de terceros, una responsabilidad. Y así la tenían hombres y mujeres, amigos míos. Siempre la han tenido, lo que pasa es que le cortaron porque así otorgaron ciertos beneficios. Pero esos beneficios hacen que el dinero permee hacia algunas personas y otros no. ¿Listo? Todas estas conductas hacen que las personas perdamos dinero, aun cuando consideramos que las AFP por ley son el único administrador de los fondos ajenos, pero que no responden por pérdida. O sea, son lo único que pasa eso en el sistema. ¿Verdad? No conozco otro administrador de fondos que no responda, excepto los administradores de edificios. Ahí tengo otro que me van a atacar, me todo, pero la ley de copropiedad establece que los administradores de copropiedad, los administradores de copropiedad inmobiliaria y, por tanto, los comités de vigilancia no responden. No hay una norma específica que diga que respondan por los errores u horrores que cometan en su gestión. Pero sí hay normas complementarias que permiten hacerlo responsable. Pero acá hay una norma que dice específicamente que no son responsables. 10. Con el regreso a la democracia se modificó el promedio de rentabilidad. Antiguamente, en el año 81, el promedio de rentabilidad se daba mensualmente para poder ir controlando y evaluando. Luego se modificó con el inicio de la democracia a 12 meses, que parecía razonable. Parecía razonable mirar la rentabilidad no por día, sino que mirarla en un periodo de 12 meses, precisamente para no caer bajo los vaivenes o fluctuaciones estacionarias que tuviera el mercado. Pero hoy día son 36 meses. Es por eso que cuando usted le va a pedir información a la FP respecto a quién que ha invertido sus plata, le van a dar información de 3 años para atrás. No te van a dar la información de ahora. ¿Por qué? Porque hay una norma que así lo dice. Usted entiende que si usted está mirando hoy día y está mirando una información de 3 años para atrás, es súper poco probable o súper poco lo que usted puede sacar. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho los abogados que nos hemos dedicado a esto? Hay un informe que se llama las anotaciones diarias de inversión. Y esas anotaciones diarias son información secreta, no, reservada, que las AFP le entregan a la superintendencia para decirles por qué están invirtiendo en tal o cual activo y cómo se conforman los activos, los portafolios en el fondo A, B, C o D y E, ¿cierto? Desde el más riesgoso, el A, y por tanto que obtenía mayor retorno, hasta el más conservador, el E, y que obtiene menos retorno, pero es más seguro y que supuestamente no perdía. ¿Ya? Y ese es complicado, por eso llegan a 36 meses. Complicado, pero eso es una de las cosas que hay que cambiar. Ahora, también podemos, también entendemos el argumento de la FP, cuando la FP dice, mire, ¿sabe qué? El entregar una información mensual complica, porque hace que mi rentabilidad, la rentabilidad promedio, no sea real, porque yo lo estoy haciendo, estoy tratando de jugar con los vaivenes del mercado, entonces si el mercado tiene un vaivén, un pic, ese pic me va a cambiar el promedio general de todo. Listo. A 12 meses también, porque resulta que ellos miran la rentabilidad, por ejemplo, en aquellas estrategias que son de rentabilidad a largo plazo, está mirando a 24 meses. Entonces, 12 meses es la mitad de la estrategia, también la compra. Pero a 36 meses me parece excesivo. De hecho, ahora había una modificación que querían hacer incluso a 4 años, 48 meses. Menor. ¿Esto?
Esa medida es lógica en el entendido que la separación patrimonial, a ver, dice, el objetivo de esta extensión era reflejar mejor la evolución de la rentabilidad a largo plazo en lugar de apuntar a fluctuaciones temporales. Esa fue la explicación. ¿Listo? Pero esa medida es lógica en el entendido de la separación patrimonial efectiva entre el patrimonio de la AFP y los fondos previsionales, además de la generación de un único fondo. ¿Listo? O sea, si nosotros realmente tenemos una separación efectiva entre los fondos, cómo son administrados los fondos de todos los chilenos y chilenas, los residentes, y la plata de la AFP separada, se entiende. Pero si está colacionada en el acto, es complicado porque significa que la fiscalización que puede hacer el ojo de Sauron, que le llamo yo, que es la superintendencia, en representación de todos los chilenos, es cada 36 meses. Eso es muy complicado. Es muy, muy complicado. Y además existe otro elemento por el cual incluso la AFP se niegan a entregar cierta parte de la información, que dicen que las estrategias de inversión son parte de su know-how. Y como son parte de su know-how, se acogen al artículo 50 de la ley 20.285 y dicen que esa es una información reservada que ellos no van a entregar. Por eso no entregan la composición de activos, sino que lo hacen solamente entregando notas, explicando dónde están invirtiendo y por qué. ¿Por qué? Pero son notas súper pequeñas y de verdad que hay que saberlas leer, si no es imposible hacer ingeniería inversa y poder reconfigurar el portafolio de inversión de la AFP en un momento determinado. Afortunadamente nosotros ya lo logramos hacer, y entiendo que hay otros también que lo han hecho, digamos. Nosotros ya lo logramos hacer y podemos, por tanto, hacer ingeniería inversa para poder calcular la rentabilidad, si la rentabilidad nos da o no nos da lo que dice lo que nos dice la AFP, y en base a eso poder determinar si hubo pérdidas o si hubo falta de ganancias. ¿Se acuerda que yo le dije que ellos respondían no solamente de las pérdidas, sino de las faltas de ganancias en el tiempo intermedio si es que las platas se hubiesen invertido bien? Y la última es que el plazo de 4 días como máximo para el cambio de fondo es un plazo suspensivo, dado que depende de que no más de un 5% de las personas de un mismo fondo se cambian al mismo tiempo. Caso contrario, el plazo se puede ampliar bajo el sistema, el que primero se solicitó. Bueno, a ver, ¿qué es lo que les quiero explicar acá? Todo esto va a estar a disposición de la página, para que ustedes sepan que lo pueden bajar y le hacen un clic y van a poder bajar toda esta información, incluyendo el guión del video. Acá lo que dice es que el plazo para poder cambiar, entre que usted hace la solicitud de cambio de fondo, no de AFP, hay dos cambios, cambio de fondo y cambio de AFP. Cuando usted hace la solicitud de cambio de fondo, se demora 4 días. Pero dice que si más del 5% del fondo manejado por esa AFP quiere cambiarse al mismo tiempo, ese cambio de fondo se puede demorar lo que se demora el sistema en hacer esta operación, first in, first out. El que primero entra, el que primero sale. Entonces van a tomarse esos 4 días, pero ampliado en que el primero que entró, el primero que salió es. Y generalmente eso en promedio, cuando ha ocurrido, dura entre 25 y 30 días. Hoy día hay una ley, que es la ley Felices y Forrados, que le llaman, ¿por qué? Porque es la que está atacando allí, no, o sea, no, bueno, no atacando el modelo de negocio, ¿ya? Para no victimizar. Y ahí se establece de que el plazo, según lo que dice el ministro Briones, la indicación que le hacen a ese proyecto de ley es a 30 días. O sea, si usted se quiere cambiar, 30 días se va a demorar y solamente se puede cambiar al fondo adyacente. Ya no le van a permitir cambiarse del A al E, que era, por ejemplo, una de las cosas que propugna Feliz y Forrado, ya que era cambiarse del fondo más riesgoso al menos riesgoso o hacer la mixtura, 50% en el A, 50% en el E, sino que ahora le van a decir a usted, mire, el cambio se demora 30 días, pero usted solamente puede cambiarse al adyacente, o sea, del A al B, después del B al C, el C al D, del D al E, o del E al A, ¿listo? Pero tienes que estar 30 días en el tiempo de dependencia, en esos 30 días puedes perder mucha plata. Amigos míos, espero que les haya quedado claro esta parte, qué es lo que son las AFP, por qué fueron creadas y cuál es su estructura básica. Y recordemos, las AFP son administradoras de fondos de pensión y fueron creadas para administrar estos fondos y otorgar las siguientes prestaciones. Pensión de vejez para los abuelitos, la jubilación, no los abuelitos que siempre me retan, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia. ¿Listo? Y fueron creados como una forma centralizada del Estado para poder administrar los fondos que tenían las antiguas cajas, las cajas del Seguro Social, que antes se dividían por tipo de agrupación. Estaban las cajas de los empleados particulares, las de obreros, que antes se dividían, antiguamente, ¿se acuerdan? Que hasta antes de la dictación del Código del Trabajo del año 78 se dividía lo que era un obrero de lo que era un empleado. El empleado era aquella persona que ejecutaba una actividad de carácter intelectual y el obrero el que la ejecutaba de carácter manual. Eso es abiertamente discriminatorio desde el siglo pasado, ¿ya? Pero lo decía, entonces estaban las cajas de obreros, las cajas de empleados, las cajas del Banco de Chile, que era una de las que más lucas tenía, las cajas de los empleados bancarios, otra,
las cajas de empleados particulares, la de los trenes, ¿ya? Y todas esas se centralizaron en un sistema que se llama Asociación de Fondos Previsionales. Los documentos que yo entrego en esta clase son el decreto de ley 3.500, que lo vamos a ocupar mucho, mucho. No quiero que ustedes sean abogados, solamente quiero que sepan sus derechos. Les voy a hablar de 20 leyes, 20 artículos, pero les voy a explicar los artículos así, pero ¡pum!, al callo. Los que, los que permiten que usted alegue la responsabilidad patrimonial y penal incluso en la mala administración de sus bienes. Aquella norma que obliga a las AFP a seguir hasta el final las acciones judiciales para que usted no tenga lagunas. Aquella normativa que establece cómo se mide la rentabilidad de los fondos, etcétera, etcétera. Segundo, el reglamento número 88 de octubre del 2017 de la Super, que establece los límites por activo y por emisor. Eso es súper importante y lo vamos a ir viendo. Insisto, usted se lo lee en sus momentos de ocio, es bueno, es bueno. Porque ahí dice cuáles son los límites. Hay un marco que tiene la AFP que les dice no pueden invertir en cualquier cosa. Ojo, aunque el sistema sea súper rentable y usted quiere invertir, por ejemplo, en un fondo de narcotráfico, no se puede. ¿Listo? Y ojo ahí. El certificado de comisiones actuales de la AFP, que se lo acabo de mostrar en PreviRed, pero también le acompaño acá el de la Super, para que alguien me diga que no estoy trabajando para PreviRed porque me quiero ganar un par de pesos, ¿listo? La ley 20.128, importantísima. La ley de responsabilidad fiscal del 30 de septiembre del año 2006, que establece varios fondos de plata que Chile tiene en el exterior, pero específicamente establece el Fondo de Reserva de Pensiones, que hoy día es de 2.367.3 millones de dólares. Perdón, 2.367.3 millones de dólares. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares que tiene Chile afuera para poder mejorar la pensión de los chilenos. Y que si no hacemos nada ni lo gastamos al 30 de septiembre del año 2021, ¡pum!, pasa al Fondo de Estabilización Social. Y ese Fondo de Estabilización Social, el Estado se lo va a gastar en lo que quiera, no necesariamente en pensión. ¿Listo? Entonces ahora quiero que hagamos un ejercicio para la próxima clase. Ahora me preguntaron, ¿cada cuánto van a ser las clases? Cada una semana, amigo. Esta clase fue el viernes, la próxima va a ser el próximo viernes. Y usted va a hacer un ejercicio, necesito que en una hoja de papel anote desde cuándo usted trabaja con contrato y por tanto cotiza en el sistema. ¿Listo? Y a eso sáquele el 10% todos los meses, ¿ya? Y anote cuánto años lleva trabajando y dígame el total. O sea, usted me dice, ¿sabe que yo ganaba 1.000 pesos? El 10% son 100 pesos, multiplíquelo por la cantidad de años que he ido trabajando. Y deme la cifra total. Porque con esa cifra total vamos a trabajar para el tema de la rentabilidad. ¿Listo? Porque con esa información en la próxima clase yo le voy a enseñar cuánto es lo que habrían generado esos fondos al día de hoy con el sistema de UF más 5, lo que tenía la FP en un inicio. Yo quiero que usted vea, mire, mi intención no es alimentar el odio de la gente, de verdad, no lo voy a hacer, no está fuera de mi nivel, porque no es la idea, ¿ya? Pero sí quiero que usted vea, quiero que usted abra su mente, quiero que le genere una explosión en su cabeza y que usted vea cuánto debería haber tenido y cuánto tiene. Y después yo le voy a enseñar a usted cómo reclamarlo en justicia, cómo reclamarlo formalmente, cómo seguir el curso regular, cómo hacerlo bien. ¿Listo? Segundo, saque un certificado de sus cotizaciones de los últimos 10 años de la página de la AFP a la cual usted pertenece, para que juntos podamos calcular en la próxima clase el interés compuesto de su dinero y veamos que algo no cuadra con lo que le están entregando con la AFP. No solamente voy a ver el tema del UF más 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es para que usted vea lo que debió haber sido, pero hoy día hay una ley que dice que ya no es así. ¿Vamos a reclamarlo en algún momento? Vamos a reclamarlo, pero eso es lo que debió haber sido y es lo que no pasa. Pero en el punto 2 vamos a ver lo que sí pasa, que hoy día deberían haberse invertido los fondos a través del interés compuesto. Y yo le voy a explicar qué es lo del interés compuesto. Se lo hago en simple. El interés simple es, si usted tiene una deuda, por ejemplo, una deuda de 1.000 pesos, dividido en 10 cuotas, o sea, de 100 pesos cada una, al 10%, significa que la primera cuota es 100, el 10%, perdón, la cuota 1 de 10, 100, más el 10, o sea, 110. Y a esos 110, ustedes son 110, 110, 110, 110, 110, o sea, 10 cuotas de 110. Interés simple. El interés compuesto dice que es la cuota más el 10%, y eso pasa a ser la cuota del mes siguiente. O sea, la cuota del mes siguiente ya no son 110, no son 100 más 10, sino que la cuota es 110. Y a eso se le agrega el 10. Y después a eso se vuelve a agregar acá y se le vuelve a agregar. Entonces, al final, si usted suma acá le da casi 5, 7 y mucho más veces la deuda capital.
¿Ya? Es el sistema con el cual le calculan a ustedes las deudas de sus créditos, con la cual a ustedes le calculan la deuda de su crédito hipotecario, con la cual a usted le calcula la deuda de su crédito educacional si usted está estudiando, pero también, amigos míos, es con lo que se calcula los ingresos que usted debería haber obtenido con sus fondos previsionales. Por tanto, no solamente se ocupa cuando nos quieren dar, sino que también cuando alguna vez tenemos que recibir, po. ¿Listo? Despedida. Bueno, amigos míos, espero que haya sido un aporte a la información que les acabo de brindar y nos podemos ver en el próximo video, el cual se va a tratar sobre cómo debieron haberse obtenido estas rentabilidades a través del interés compuesto. Vamos a ver el interés compuesto y vamos a ver cómo se calcula la rentabilidad de los fondos a través de este sistema. Y como dijo Albert Einstein, ¿ya? No hay peor locura que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces yo los quiero invitar a ustedes en este momento a que si les ha servido esta información, compártanla con otros, para que vamos creando, vamos generando este concepto de la circulación del conocimiento. ¿Listo? Y les pido, por favor, si les gustó y creen que ha aportado valor, por favor síganme en las redes sociales, en el Facebook, en Twitter, en Instagram y, por cierto, en la página web. Ahora bien, en la página web yo les pido a ustedes que hagan esto, porque ya lo subí y ustedes tienen que meterse en la parte que dice academia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo subí todo el material de lo que les estoy diciendo y de todas las clases, de todos los cursos, lo subí en la parte de acá, www.loganabogados.cl, en la parte academia, y ahí ustedes se meten a academia y van abajo donde dice el curso Conociendo la AFP. Y tengo clase 1 y ahí ustedes le hacen clic y va a bajar toda la información. No les puse ningún tipo de clave a los cursos, ¿ya? Porque alguien me preguntó, porque lo que yo quiero es que llegue el conocimiento a todas las personas. Por tanto, de luego voy a subir este video, también lo voy a subir a la parte del curso y ustedes lo pueden descargar. Amigo mío, acá el conocimiento, como decía Pablo, es como la poesía. La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la lee. Aquí es lo mismo. Entonces ya, muchachos, yo los dejo cordialmente invitados a nuestro próximo curso, que es el próximo viernes, y síganme, y cualquier pregunta estoy súper abierto a los correos electrónicos. Cualquier duda que tengan, ustedes me la van sabiendo a medida de que vamos avanzando con el curso. Recuerden, el que sus derechos ejerce a nadie daña. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, amigos míos, y cuídense.